Bueno, ahí estamos grabando. Eh, la idea de hoy sería ver el tema variaciones patrimoniales, que es el último tema que, que hemos socializado, que hemos repartido ahí a través del aula virtual. Pero para eso vamos a necesitar algunos conceptos previos. Está muy relacionado con el tema ecuación patrimonial y con el tema de elementos patrimoniales. Recordemos que teníamos nosotros este grafiquito que además de representarnos los elementos patrimoniales, nos representaba también cuál es una ecuación patrimonial, ¿sí? Entre los elementos patrimoniales teníamos el activo, esto que está pintado acá de verde, que decíamos que eran bienes y derechos. Siempre que hablábamos de cosas o de derechos a tener cosas, es decir, derechos a cobrar, hablábamos de activo. Esto que está pintado acá de amarillo es el pasivo, que nos referíamos era pasivo todo aquello que era deuda u obligación, ¿sí? Es decir, todo lo que fuese a pagar era pasivo. Y esto, que era el patrimonio neto. El patrimonio neto teníamos dos maneras de definirlo. Una por diferencia, es decir, que podemos decir que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, o la otra manera era por el origen, que era cómo estaba compuesto. Y decíamos que el patrimonio neto estaba compuesto por el capital inicial, es decir, el aporte que hicieron los propietarios cuando la empresa se inició, y los resultados que acumuló hasta un momento determinado. Y después acá, cuando vimos el tema ecuación patrimonial, habíamos dicho que en este momento cero, cuando la empresa se creaba, el patrimonio neto era igual solo al capital inicial porque no habían resultados acumulados, porque la empresa se estaba creando acá en este momento. Después, a raíz de las distintas operaciones comerciales que va realizando la empresa a lo largo de su vida, porque recordemos que es una empresa que se entiende que es en marcha, es decir, que está funcionando y va a seguir funcionando. ¿Y qué operaciones realizaba? Y compras, ventas, pagos, cobros, compras, ventas, pagos, cobros, todas esas operaciones que iba realizando, la empresa las va a ir registrando, ya vamos a aprender cómo. Pero de cada una de esas operaciones tenía algún tipo de comprobante que justamente lo que hacen los comprobantes es comprobar la existencia de alguna de esas operaciones. Eh, y nosotros en los ejercicios de ecuaciones patrimoniales, tanto el que vimos de un ejercicio a otro como el que vimos múltiples ejercicios, es decir, cuando habían más de un ejercicio, vimos que el patrimonio neto cambiaba de un momento al otro momento, que iba cambiando el patrimonio neto. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué cambia el patrimonio neto? Iba cambiando porque se iban acumulando resultados a lo largo de la vida de la empresa. Recordemos que una empresa, sobre todo si es comercial, perseguía fin de lucro, digamos, es decir, obtener una ganancia. Y eh, quería obtener esos resultados, quiere obtener esos resultados. Entonces, por eso el patrimonio neto iba cambiando. Y ahí es donde entra el tema de las variaciones patrimoniales. Y veamos, nosotros dijimos que teníamos, eh, acá lo tenemos, que teníamos el activo, que eran bienes y derechos, el pasivo, deudas y obligaciones, y el patrimonio neto. Que el patrimonio neto decíamos que estaba compuesto por el capital inicial y los resultados acumulados. Entonces, el patrimonio neto puede aumentar o disminuir en función de si aumenta o disminuye alguno de los elementos que lo componen, ya sea el capital inicial o los resultados acumulados, ¿sí?
Vamos a cambiar el color de esta. Es decir que el patrimonio neto va a aumentar si aumenta el capital inicial o si aumentan los resultados que fui acumulando a lo largo de la vida de la empresa. Esa es como una variación la más fácil de ver porque me cambia directamente el patrimonio neto, es decir, me aumenta o me disminuye el patrimonio neto en función de cómo me aumentan los elementos que componen ese patrimonio neto. Si me aumenta el capital, es decir, el aporte de los propietarios, o si me aumentan los resultados que fui acumulando. Yo les había dicho que en nuestra materia íbamos a trabajar con un capital que se iba a mantener constante a lo largo de toda la vida de la empresa. Es decir, que el mismo capital con el que arrancamos acá, el capital inicial, el aporte de los propietarios, lo íbamos a seguir manteniendo a lo largo de la vida de toda la empresa. Íbamos a trabajar con un capital constante. Es decir, que dicho esto, el patrimonio neto, si cambia, si esta parte siempre, esta parte rosadita, siempre se mantiene constante, es decir, que si el patrimonio neto cambia, va a cambiar porque aumenta o disminuyen los resultados, no por el capital, en nuestra materia, ¿sí? En la vida, y ustedes creo que lo van a ver en SIC 2 el año que viene, el capital podría aumentar si se incorpora un nuevo socio, por ejemplo, o podría disminuir si se va un socio, ¿sí? Pero en nuestra materia vamos a trabajar con que el capital es constante y lo único que va a ir cambiando es los resultados, que aumentan o disminuyen. Es decir, que el patrimonio neto va a aumentar o disminuir en función de si aumentan o disminuyen los resultados. Ahora, ¿esa es la única tipo de variación que puede haber? No. Puede, por ejemplo, ocurrir de que un activo se vaya y entre otro. Por ejemplo, si yo tengo dinero en efectivo, eso es un activo, ¿sí? Y supongamos que con ese dinero en efectivo yo me compro un auto, lo que hago es, bueno, se me va el dinero en efectivo y entra el auto. Ahora, acá cambió el activo, pero no cambió en cantidad, cambió solamente de forma, digamos, en lugar de tener dinero en efectivo, ahora tengo un auto, ¿sí? Esa es otro tipo de variaciones de patrimonio. Y entonces acá decimos que hay dos tipos de variaciones que pueden ocurrir. Una es la variación que se llama permutativa, permutativa o cualitativa. ¿Y por qué permutativa o cualitativa? Se llama permutativa o cualitativa porque cambia la calidad de los conceptos, no la cantidad. Al contrario, el otro tipo de variación es la modificativa o cuantitativa. ¿Y por qué cuantitativa? Porque cambia la cantidad. ¿La cantidad de qué? De patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, va a ser una modificación modificativa o cuantitativa cuando cambie el patrimonio neto, cuando cambie la cantidad de patrimonio neto, es decir, cuando me aumente el patrimonio neto o me disminuya el patrimonio neto. Con la introducción previa que hicimos, vamos a saber que el patrimonio neto va a aumentar o disminuir siempre que cambie o el capital o los resultados. Y si sabemos que el capital en nuestra materia se va a mantener constante, el patrimonio neto va a cambiar siempre que aumenten los resultados o disminuyen los resultados. Entonces, podríamos ser simplistas y decir que una variación es modificativa o cuantitativa
siempre que cambie la cantidad del patrimonio neto porque hay resultados, ya sean positivos o negativos. Entonces, siempre que haya resultados en una operación, ganancia o pérdida, beneficios o gastos, vamos a decir que es una variación modificativa o cuantitativa, porque me cambia la cantidad de patrimonio neto. En cambio, cuando el patrimonio neto no me cambia, pero sí cambia alguno de los otros elementos, ¿sí? En ese caso, la variación va a ser permutativa o cualitativa. Un ejemplo es el que les dije. Yo tengo dinero en efectivo y se me va el dinero en efectivo y me entra un auto, ¿sí? Compro un auto. Cambio un activo por otro. Pero podría tener, por ejemplo, una deuda con mi proveedor, ¿sí? Que eso va a ser un pasivo y lo que me puede decir el proveedor es decir, mira, vamos a cambiar esta deuda que es de palabra nada más y vamos a firmar un pagaré. Entonces puedo tener, firmo un pagaré, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es esta deuda con mi proveedor la cambio por esta que está documentada. Cambio una deuda por otra. Le sigo debiendo, pero eh, cambié el instrumento con el que le debo. Él acá, en este caso, lo tenía solo anotado en la libretita del almacenero y acá ya tuve que firmar un pagaré. Siempre que esta operación de un cambio de deuda por otra o del dinero en efectivo por el auto sea por el mismo importe, no van a haber resultados, con lo cual estamos hablando de una variación permutativa o cualitativa. No van a haber resultados y si ustedes hacen la fórmula activo menos pasivo, van a ver que el patrimonio neto sigue siendo igual antes o después de este tipo de variación. Por ejemplo, supongamos que, bueno, ya dijimos dos tipos de variaciones, cambio un activo por otro, este caso, cambio un pasivo por otro, pero pueden haber casos en donde, por ejemplo, me aumenta el activo, no sé, compro el auto, ¿sí? Me aumenta el activo, pero eh, no lo pago, sino que asumo una deuda. Entonces también me aumenta en la misma cantidad el pasivo. Fíjense que en ese caso la cuantía del patrimonio neto sigue siendo igual, siempre que la operación haya sido por el mismo valor. ¿Sí? Es decir, me aumentó el activo en un valor y me aumentó el pasivo en el mismo valor. ¿Sí? Siempre que sea por el mismo valor, el patrimonio neto va a seguir manteniéndose en la misma cantidad que antes de la operación. Bueno, esa también es una variación permutativa o cualitativa, es decir, cambia la composición, pero no cambia la cantidad. Por el contrario, si yo, por ejemplo, tengo una deuda y la pago, me disminuye el pasivo, pero también se me va el dinero en efectivo con el que lo pago. Entonces, en ese caso, siempre que el dinero en efectivo sea el que se me va, sea el mismo de de la deuda que tenía, la cantidad del patrimonio neto va a seguir siendo la misma, ¿sí? Si ustedes hacen el ejemplo antes y después de la operación, van a ver que la cantidad de patrimonio neto no cambia, ¿sí? Entonces, hasta ahora, dos tipos de variaciones. La variación permutativa o cualitativa, en donde cambia la composición de los elementos patrimoniales, y una variación modificativa o cuantitativa, donde cambia la cantidad. ¿La cantidad de qué? De patrimonio neto. ¿Y cuándo cambia la cantidad de patrimonio neto? Cuando hay resultados, sean estos positivos o negativos. Hasta ahí,
¿Alguna duda? No. No, profe, no. ¿No? Vos, Mariano, ¿qué pregunta tenías que me decías que no entendías esto? Era eso el concepto, porque no me cerraba muy bien. O sea, habían ejemplos que se me resultaban un poco confusos en lo Ah, bien. de cuando hice el cuestionario, pero lo entendí. Ah, bien. Bueno, ahí en la teoría, según donde busquen, No, profe. pueden encontrar que así como pueden haber cambios dentro del activo, es decir, cambio un activo por otro o cambio un pasivo por otro, también algunos autores hablan de cambiar dentro del patrimonio neto, ¿sí? Entonces dice, bueno, tengo resultados y los mando a capital o tengo resultados y los mando a algo que se llaman reserva. Bueno, eso yo no quise entrar en ese tema, pero si ustedes entendieron esto, podrían llegar a hacer la traspolación de conceptos y ver que también podría ocurrir acá. Bueno, esta parte de acá, ustedes lo van a ver en SIC 2, cuando vean eso que les digo, que el capital puede aumentar o disminuir, van a ver también que los resultados los puedo destinar una parte a una reserva especial para futuras compras, por ejemplo. Entonces, reservo resultados y sigue formando parte del patrimonio neto. Pero no es materia de esta materia, eh, y nosotros vamos a llegar el análisis hasta cambiar un activo por otro, cambiar un pasivo por otro, aumentar el activo aumentando también el pasivo, o disminuir el pasivo disminuyendo también el activo, o en el caso de las cuantitativas o modificativas, con los resultados, ya sean positivos o negativos. Si se hace si se hace la ecuación patrimonial, van a ver que se sigue manteniendo, pero ya cuando hay variaciones modificativas, ya vamos a ir teniendo resultados que van a ser positivos o negativos a lo largo de la vida de la empresa y que van a surgir de la propia operatoria de la empresa, es decir, por comprar, por vender, por pagar, por etcétera, van a ir surgiendo diferentes resultados. Así que este era más o menos el tema de variaciones patrimoniales. Yo les había armado un videíto que lo subí ahí al aula virtual sobre sobre estas variaciones permutativas y modificativas, que lo usamos permutativa y cualitativa, lo usamos como sinónimo, al igual que modificativa y cuantitativa, es decir, que cuando nos refiramos a una u otra, estas dos lo usamos como sinónimo, estas dos lo usamos como sinónimo. Pero bueno, el tema se agota prácticamente acá, digamos, no sé si quieren preguntar algo. No, profe, yo no tengo ninguna Bueno, duda, ya me cerró. entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar de grabar. Ahí.